Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa 7 de la Vuelta a España 2023. Teníamos una etapa plana, perfecta para los hombres rápidos, para que hubiera un poquito de tranquilidad después de lo que pasó en el día de ayer, que pasaron muchísimas cosas, muchas que no fueron siquiera posible analizar en el vídeo que hicimos, pero más o menos nos hizo comprender cómo estaban las fuerzas, sobre todo en esa primera etapa de un puerto de entidad, y a medida que vayamos entrando en los siguientes días, pues sobre todo veremos más esas fuerzas que tienen los grandes favoritos y cómo va a quedar esta clasificación general. Sobre todo el fin de semana tenemos unas etapas muy interesantes, ahora lo vamos a comentar también al final del vídeo, esas dos etapas de mañana, pero el día de hoy a priori debería ser un día tranquilo. Ha sido un día tranquilo, pero vaya final que hemos tenido, con bastantes incidentes, además de hombres que podrían hacerlo bien en la clasificación general. Aquí tenéis el perfil de la etapa, si os fijáis, totalmente plano. El viento era lo único que podía ser interesante, pero se veía también que hoy, ni por parte de hombres para meterse en la fuga, ni tampoco por los equipos de los favoritos, querían probar esos movimientos cuando estaba pegando el viento, porque ha habido momentos de viento, pero eso no ha habido esa intención. En el día de hoy yo creo que todo el mundo estaba pensando en los días del fin de semana, que van a ser duros, y tanto para la fuga como para la general vamos a vivir seguro. Gran espectáculo. Dos hombres se metían en fuga prácticamente desde el principio. En este caso eran Herrada y Okamika, el ciclista del Cofidis y del Burgos respectivamente, y tenían una ventaja muy corta durante todo el tiempo y prácticamente quedaban 80 kilómetros para el final y apenas tenían un minuto, y estaba la diferencia por debajo de un minuto, hasta que poco a poco, a medida que nos íbamos acercando al final, les iban dando caza. Y lo dicho, muchísima tranquilidad, quedaban todavía 15 kilómetros al final y todavía veíamos mucha tranquilidad en el pelotón, y empezábamos a ver algunas caídas por despistes, por afiladores que hacían rueda con rueda y que se iban al suelo. Empezaban esos nervios, empezaba la velocidad y veíamos más caídas. Sobre todo en esa parte final, una caída que ha provocado un abandono, en este caso en Ineos, que es de Aresman, el ciclista que podía ser como el segundo líder del Ineos en esta Vuelta a España. Se tiene que ir a casa, una caída muy dura que no se podía siquiera levantar del suelo. Así que esperemos que se recupere lo antes posible. Y es que Ineos también han tenido un mal día, porque Geraint Thomas se cayó al principio de la etapa, además haciéndose bastante daño en la zona de la rodilla, pero por suerte ha podido continuar, aunque yo viendo la caída y viendo cómo estaba, aunque parece que se ha recuperado poco a poco en el final, pero para mañana y para pasado creo que lo va a pasar mal en esas subidas, y que a lo mejor lo vemos incluso perdiendo más tiempo, como ya lo vimos perder tiempo sobre todo en la etapa 3 y también en la etapa del día de ayer. Y llegábamos a la parte final, un sprint con una curva que estaba a 300 metros de la meta, y esa curva era muy importante cogerla en primer lugar, y veíamos la sorpresa del ciclista del Total Energies, Geoffrey Sauve. El ciclista del Total Energies arrancaba en esa curva saliendo muy bien, cogía una pequeña ventaja a los grandes sprinters como Grove. En el día de hoy no estaban en esos primeros lugares, y también el venezolano Aular, que iba en progresión, casi le roba la victoria, pero finalmente para Sauve, victoria para el Total Energies, sorpresón. Yo creo que nadie apostaba por este hombre, pero a base de estar bien colocado e intentarlo en esos metros finales, ha podido dar la sorpresa. Así que eso, nunca hay que perder la esperanza y siempre hay que intentarlo. También veíamos otra vez como Filippo Ganna se intentaba meter en un sprint, pero lo dicho, con esa curva a 300 metros del final ha sido muy difícil la colocación y el trabajo de los equipos. Analizamos la clasificación de la etapa. Aquí tenéis ese top 10 con Sauve, Aular, Teuns, Molano, Grove, Van der Berg, González, Page, Ganna y Gobekar. Clasificación general prácticamente sin cambios, salvo algunas posiciones que han cambiado, en este caso por el puestómetro. En línea de meta, con Lenny Martínez, Kusa a 8 segundos, Soler a 51, y luego Woutpool, Kras, Landa, De la Cruz, Cepeda, Evenepoel y Vingegaard. Y aquí a partir del top 11, para que veáis esas diferencias, seguro que caen algunos segundos en las etapas del fin de semana. Clasificación del maillot verde para Grove, con los puntos del día de hoy, pues más líder de esta clasificación. De la montaña sin cambios, con Sepúlveda con el liderato. Clasificación del mejor joven Lenny Martínez. Remco Evenepoel no la viste porque es el campeón nacional, sino que la viste Juan Ayuso. Y clasificación por equipos también sin cambios, Bahrein 3 segundos con Jumbo y 1.15 con el UAE. Mañana tenemos una etapa que a mí personalmente, solo viéndola en el perfil, me encanta incluso más de las que hemos visto solo con un puerto en la parte final, porque en estas etapas pueden pasar cosas, se pueden ver esas dos etapas tanto de la fuga
como de los favoritos en la clasificación general, y en el final un puerto de primera categoría duro, corto y final en bajada. Creo que es una etapa perfecta para intentarlo, para sacar diferencias, aunque probablemente no veamos grandes diferencias, pero quién sabe si podemos ver crisis, ataques, estrategias que sean interesantes. Y para concluir el fin de semana, etapa número 9, ahí la veis, sobre todo nos fijamos en ese puerto final de segunda categoría, con rampas muy duras en el último kilómetro y medio, que dará también seguro algunos segundos de diferencia en la clasificación general. Esto es lo que nos espera en esta primera semana. Si queréis ver el resto de etapas, ahí arriba os lo dejo para que le echéis un vistazo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.